Carmen Hertz Cádiz es diputada por el Distrito 8 en la región metropolitana y actualmente es la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hoy nos recibe en su oficina y vamos a conversar un poco de su vida. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Diputada, informándonos, leyendo, estudiando un poco de su vida, podemos decir que su trayectoria es impresionante, con una serie de hechos y aconteceres que han marcado su vida, pero también la vida del país. Y queremos partir por su época universitaria. Usted me comentaba que ingresó bien chica a la universidad, 16 años, y aún así fue la mejor alumna de su promoción. ¿Cómo fue eso? Bueno, en esa época sí se podía ingresar, porque en el colegio te saltaban, si eras buena alumna, saltaban un curso, en fin. Yo ingresé efectivamente a los 16 años y me recibí de abogada a los 21. ¿Ya? Y sí, fui considerada la mejor alumna de mi promoción en ese momento, cuando salí, cuando egresé. Y ya una vez titulada de abogado, mi primer lugar donde trabajé fue en la Biblioteca del Congreso Nacional, para las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y de la Cámara. Imagínese, ¿quién iba a pensar que cuántos años después iba a estar aquí Sí. en la mesa de la corporación? Y en ese momento en la universidad, ¿usted pensó que su carrera iba a estar involucrada de alguna manera con la política, quizás por su papá, que también tuvo ahí un cargo de intendente en Magallanes? ¿Pesó eso? Es que nunca pensé en hacer una carrera. O sea, en realidad, cuando salí de la universidad tuve la posibilidad de irme a Estados Unidos en una beca que le daban a la mejor alumno o a la mejor alumna. Yo no fui, decidí no ir, porque estamos hablando de la generación de los 60, en que tú tenías más bien un compromiso con una política colectiva. Yo vengo de una familia de derecha, ¿no? Mi padre fue secretario general del Partido Liberal y me aproximé, digamos, a la izquierda desde el pensamiento crítico, es decir, desde la lectura de los existencialistas franceses. Desde esa mirada me fui incorporando a una mirada crítica sobre la sociedad. Y en esa época, insisto, los 60, era la época de gran politización de la juventud, en que había el sueño de cambiar el mundo por hacer un mundo mejor y más justo. Esa era la razón de ser, digamos, de la juventud sesentera, ¿verdad? Y yo fui parte de ese proyecto colectivo. No eran egos particulares ni proyectos. Tú no tenías el proyecto de hacer carrera, no. Tu proyecto era hacer de este país una sociedad mejor. Eso era, en definitiva. Y en ese momento Carlos Berger la acompañó en esos desafíos de querer cambiar el mundo, ¿por eso se casa con él? Bueno, es que Carlos éramos muy amigos. Ah, ya. Sí, yo me caso después con él. Era parte, digamos, de mi núcleo más íntimo de amistades. Y me tocó a mí muy joven, te fijas, cuando sale presidente Salvador Allende y asume la presidencia, Allende, algunas personas nos elige para que seamos edecanes, acompañemos a determinadas delegaciones que venían a la asunción del mando. Y a mí me tocó en particular la delegación de Vietnam del Norte, que se estaba en plena guerra en Vietnam, la guerra de ocupación de Estados Unidos, y venían, ministros de Vietnam del Norte, también venía un representante del Frente de Liberación de Vietnam del Sur, que se llama el Vietcong. Y estuve 15 días con ellos, porque fue muy largo. Ahí fue cuando se establecieron relaciones diplomáticas con Vietnam del Norte, y era por cierto, una delegación muy emblemática para mí, por lo que significaban, ¿no es cierto?, la lucha contra la ocupación norteamericana y antes la lucha contra la ocupación francesa. Entonces era un pueblo al que yo admiraba mucho. Y la delegación hablaba todo francés, por supuesto. En francés nos podíamos comunicar y algunos de ellos hablaban español. Entonces la interacción con ellos para mí fue muy importante, influyeron mucho en mí y ahí ingresé yo al Partido Comunista. Y es ahí también en el gobierno de Salvador Allende donde tuvo una participación importante en el tema de la reforma agraria, por ejemplo. Sí, ahí fui designada la abogada secretaria del Consejo de la Corporación de Reforma Agraria
que en definitiva era la ministra de Fe de las expropiaciones que decidía el Consejo. Entonces todas las expropiaciones tienen mi firma, porque yo era la ministra de Fe. Eso estuve en los 3 años, prácticamente hasta agosto del año 73, en que Carlos Berger, que era ya mi marido, fue designado jefe de comunicaciones de Cobre Chuqui y yo lo acompañé a Chuquicamata. Y ahí se desempeñaba también como director de la radio Loa, ¿no? Claro, que la radio Loa era parte de la dirección de comunicaciones de la empresa. Diputada, y ahí ya entramos en un terreno quizás complicado para usted, complicado para el país, por supuesto. Viene el golpe de Estado, comienza la dictadura de Pinochet y, bueno, a su marido lo asesinan en lo que es denominado como el caso Caravana de la Muerte, y usted después se va del país. ¿Cómo recuerda usted ese momento? ¿Cómo lo vivió? Usted tenía un hijo muy pequeño. ¿Cómo fue para usted? Bueno, mira, Carlos lo detuvieron el mismo día 11 de septiembre porque él estaba dirigiendo la radio El Loa, que era la radio más importante en ese momento en la zona, ¿ya? Era la radio que más se escuchaba y que está en Chuquicamata, está instalada la oficina en el Milal. Y Carlos decidió seguir transmitiendo, aun cuando recibió de inmediato un ultimátum del jefe del regimiento de que clausurara las emisiones de la radio y le pidió al personal de la radio que se fueran para no exponerlos. Entonces hay una imagen así muy increíble porque Carlos sale a la calle con el micrófono en la mano y con un cable largo, por supuesto, estamos hablando del 73. Y yo estaba en ese momento en las oficinas de Cobre Chuqui, con el gerente de Cobre, que era David Silverman, y a Germán, mi hijo, que tenía en ese momento 10 meses, lo había ido a dejar a la sala cuna. Entonces corrí desde las oficinas hasta la radio y llegué en el momento en que abordaba la radio un camión lleno de militares, allanaron la radio, detuvieron a Carlos y se lo llevaron en un camión al regimiento. ¿Esa fue la última vez que lo vio? No, lo vi permanentemente. Porque, ¿Cuándo estuvo detenido? Sí, porque yo fui su abogado, además. Pues, en Chuqui fueron los primeros consejos de guerra, que era una forma simulada, consejo absolutamente simulado. Y yo fui abogada de Carlos en el Consejo de Guerra y lo visitaba todos los días en la cárcel, en la calidad de abogado, digamos, podía ir. Y en definitiva a él lo condenan a una pena mínima de 60 días de prisión por insubordinación, o sea, por no haber cumplido la orden, el ultimátum entregado por el jefe del regimiento de Calama. Atendido esto y entendiendo que los días de prisión se contaban desde que lo habían detenido, es decir, del mismo día 11 de septiembre, más o menos el 18 de octubre, conversé con el fiscal ya de la Fiscalía Militar y le pedí si podía el tiempo que le faltaba, que era muy poco a Carlos Berger, conmutarlo por una multa. Me dijo que sí, en fin, presenté el escrito, me lo proveyeron, y el día 19 de octubre, que era el día que Carlos debería haber salido en libertad, cuando yo llego a la fiscalía hay un ambiente absolutamente distinto al que había habido hasta el día anterior, y ahí se me comunica y se me cuenta que hay una comitiva militar que vino desde Santiago. Y por primera vez yo escucho el nombre del general Sergio Arellano Stark. Y me dicen que no puede Carlos salir en libertad porque están siendo vueltos a ser interrogados todos los detenidos. En eso pasó todo el día, no nos daban mayor información. A mí me acompañó mi cuñado, el hermano de Carlos, que era médico en el Hospital Roy Glover de Chuquicamata, Eduardo Berger, y no nos daban ninguna información, nada. Se pasó la tarde y yo concurrí a la casa del coronel Rivera, que era el comandante del regimiento de Calama, para pedirle, ya era tarde, o sea, que me dijera, que nos dijera qué había ocurrido, dónde estaban, porque te decían que lo habían trasladado a Santiago, que los habían llevado acá, en fin, ninguna información exacta. Y me dijo que ya había toque de queda, que me volviera a Chuquicamata, a donde yo estaba alojando, no en la casa porque esa casa había sido expulsada, sino que estaba en el staff de mi cuñado, que él seguía siendo médico del Hospital Roy Glover. A esa altura después me entero
O sea, cuando yo hablo ya con el comandante, los presos políticos habían sido ya fusilados. ¿Usted se entera ese día que a su marido lo habían asesinado? O sea, claro, o sea, yo fui a la cárcel, no me dejaron ingresar y ahí supe que ya habían sacado un grupo de prisioneros con destino desconocido. Me entero cómo, porque en la noche, ya a las 12 de la noche, recibimos un llamado telefónico en el staff que nos piden que salgamos a la calle, le piden a mi cuñado que salga a la calle. Salgo yo con él, hay un jeep militar con un capellán del ejército en que nos leen muy formalmente que los presos de Calama, digamos 26 presos escogidos, porque los presos eran mucho más, pero los presos políticos, habían sido conducidos a la ciudad de Antofagasta, se habían insurreccionado en el camino y habían muerto todos. Así, tal cual. Y punto. Así dieron la noticia. Es absolutamente falso, nos entregaron un certificado de defunción completamente falso, porque la verdad es que cuando ejecutaron a los 26 presos políticos, entre los cuales estaba Carlos Berger, que fueron escogidos por Arellano Starr, que viajaba en calidad de delegado especial de Pinochet, los asesinaron y inmediatamente los enterraron en una fosa clandestina. Entonces los certificados de defunción eran falsos, porque nadie vio, ningún médico, o sea, hasta ese momento, la defunción se acreditaba con alguien que tenía que verlo. Bueno, el certificado en definitiva era falso. Y eso sirvió para muchos años después calificar a los 26 presos políticos como detenidos desaparecidos. Diputada, en ese momento, cuando usted se entera que su marido lo asesinaron, lo fusilaron, y usted con una guagua de 10 meses, mujer en este país, en la época del 70, muy difícil, me imagino, ¿cómo se ve usted expuesta ante esta situación? Con un golpe de Estado de por medio, con su marido asesinado, y me imagino también con miedo de lo que le podría ocurrir a usted, ¿no? Se va al exilio también, ¿cómo fue ese tránsito a la hora de salir del país? Más que miedo era ira. Sí, realmente. Yo volví a Santiago, nosotros estábamos menos de un mes ahí. La verdad es que yo no tenía prácticamente ninguna relación con Chucky ni con Calama. Yo hacía 15 días que estaba, Carlos hacía un mes, y yo 15 días, no más de 15 días había estado ahí. Bueno, me vuelvo a Santiago, por supuesto, a la casa de mi suegra, de mi suegro, a informar. En un viaje larguísimo que fui con mi cuñado en auto, bueno, eterno, por supuesto, y con todas las complejidades que puede tener un viaje así, de cómo se lo íbamos a decir a la madre de ellos, cómo le íbamos a informar a mi suegro, y Germán iba atrás con nosotros. O sea, llegamos a Santiago, bueno, empezamos a hacer ahí ya bastantes gestiones para la devolución de los restos. Hicimos gestiones con la Cruz Roja, incluso mi madre habló con Alessandri y nada, era ninguna posibilidad. Quizá en ese mismo momento, diputada, disculpe, usted dejó un poco de lado su figura de viuda, mamá de un recién nacido, y asume este rol ya en ese momento de abogada, defensora de derechos humanos, tomando por supuesto el caso de su marido, pero al mismo tiempo me imagino comprometiéndose también, por ejemplo, con estos otros 26, 25 personas que murieron allí. Claro, las otros presos políticos eran todos de Calama, eran dirigentes sindicales, algunos ejecutivos de Cobrechuqui, ¿ya? Entonces, yo en Santiago, lo que hice fue con mi suegra recorrer todo lo que pudimos para que entregaran el cuerpo de Carlos. Incluso me ayudó mucho Harald Edelstam, el embajador sueco, cuando fui a hablar con él, que fue muy impresionante porque estaba con una corbata negra y me dijo que estaba de luto por los patriotas chilenos que estaban siendo asesinados. Y me ofreció quedarme en la embajada y que ellos se encargaban de ir a buscar a Germán, y yo agradecí, pero rechacé esa posibilidad. Pero yo ya estaba en una nómina de altos ejecutivos de la Cora buscados. Entonces, por eso, el día 10 de noviembre del 73 salí a Buenos Aires.
Y ahí estuvo en Buenos Aires y después tuvo un paso por Caracas, ¿no? Sí, estuve en Buenos Aires casi 2 años y después estuve en Caracas, en Venezuela, 1 año y medio. Y vuelve recién el año 77 a Chile. En abril del 77, y me incorporo ahí como abogada a la vicaría. Y en esa época, en esos 4 años de exilio, diputada, ¿usted sentía, sabía lo que estaba ocurriendo en Chile, tenía información, ya el mundo estaba al tanto de lo que ocurría? Absolutamente. Y mucho más información que la que había en Chile. Sí, claro. Y me imagino usted también con el deseo o no de volver a Chile. Sí, por supuesto, un gran deseo de volver a Chile. Además, en Buenos Aires había sido una situación bastante terrorífica para los chilenos. Estaba la AAA en el año 75 funcionando y asesinando personas poco antes que fuera el golpe militar en la Argentina. Y en Caracas yo tuve diversos trabajos. Uno de ellos fue el Museo de Bellas Artes. En Venezuela la recepción a los chilenos fue muy grande y muy acogedora. Y después me fui a la Universidad Central de Venezuela, trabajé ahí, pero sí, siempre quería volver y volvemos. Y vuelve a la Vicaría de la Solidaridad y ahí... Vuelvo y ahí me encuentro con mi amigo Gustavo Villalobos, que estaba en el departamento jurídico, por casualidad, y me dice, ¿te vienes a la Vicaría? Sí. Y ahí me fui a la Vicaría. Y ahí en la época de la Vicaría ya se hablaba del término, concepto caravana de la muerte, no, mucho después. No, ese es un término que se colocó, se hablaba, de una comitiva militar. Los antecedentes que habían eran muy pocos, porque yo había escuchado lo del general Sergio Arellano Stark, pero no sabíamos nada más, porque no había ninguna información. Y como se trataba además de presos políticos que habían ejecutado, el énfasis que nosotros teníamos como abogados de derechos humanos era tratar de proteger a las personas que estaban siendo detenidas, cientos de personas, todos los días por la DINA. ¿Ya? Cuando yo llegué, recién se habían cerrado los campos de concentración. Estaban todos los recintos clandestinos de la DINA funcionando. Entonces, nuestro objetivo era ese, presentar los recursos de amparo, que nos decían, por supuesto, siempre fueron rechazados, el Poder Judicial decía que no estaban detenidos, o sea, avalaba lo que la DINA señalaba. Entre otras cosas, el presidente de la Corte Suprema tenía línea directa con Manuel Contreras, visto por mí en el despacho de él, un teléfono con el cual se comunicaba con Contreras y avalaba, te fijas, las mentiras de Contreras, de que la persona por quien habíamos prestado el amparo no estaba detenido. Esa era la respuesta permanente. Hasta que llegamos a los 80, y ahí en los 80 recién, viendo algunos documentos, digamos, nos enteramos que el jefe del grupo de artillería de Chuquicamata, o sea, el comandante del grupo de artillería, que era el comandante Rebeco, que yo lo conocí muy por encima, había sido detenido después del paso de la comitiva y lo pasó fatal, lo trajeron a la escuela militar, a Laca, lo torturaron, en fin. Y él, en el expediente del Consejo de Guerra, aparecían los nombres de 2 individuos que habían formado parte de esa comitiva, que era Marcelo Morembrito, que fue después alto de la cúpula de la DINA, y Sergio Arredondo, que era director de la Escuela de Caballería de Quillota. Y ahí empezamos a seguir la pista con los abogados y tomo contacto con el general Joaquín Lagos Osorio, que era el general a cargo de la división del ejército que comprendía Antofagasta, Calama, era el general en jefe. Muy valiente, yo lamento que no se haya hecho un reconocimiento a lo que fue el general Lagos Osorio, porque él encaró a Arellano. A él en Antofagasta hicieron lo mismo, se sacaron a los presos políticos y los ejecutaron a espaldas del general Lagos Osorio. O sea, él se enteró cuando ya los habían asesinado. Lo mismo pasó en Calama, lo hicieron a espaldas del coronel Rivera, que era el encargado del regimiento Calama. Y Lagos Osorio, bueno, no importa, es muy largo, él tenía evidencias que demostraban que Arellano Stark había estado en estos lugares, tenía los nombres de quienes formaron la comitiva y que actuó como delegado especial de Pinochet, porque le mostró a él el documento que lo acreditaba como tal. Y eso fue fundamental para que años después, en el desafuero de Pinochet,
el 2000, ese documento fue fundamental para que la Corte desaforara a Pinochet por los crímenes de la cadena de la muerte. Vamos a llegar a eso, diputada, pero antes yo le quería preguntar por el plebiscito del sí, el no, el triunfo de la democracia y un hecho en particular que usted la hizo volver a París. Muy terrible. ¿Cómo fue eso de pasar de me imagino para usted alegría del triunfo del no, pero al mismo tiempo también la pérdida de un ser muy importante en su vida? Bueno, yo fui en el último periodo, digamos, de los 80, a partir de los mediados de los 80, fui abogada de muchos presos políticos, entre ellos varios militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y en particular quienes participaron en la emboscada a Pinochet. Uno de ellos, que era Basilio Garrillo, era alguien que tuvo siempre un enfrentamiento muy grande con el fiscal Torres Silva, que era el encargado, que después fue condenado por crímenes de lesa humanidad, en fin, bueno. Y nunca le declaró, nunca declaraba, nunca le dijo nada. Entonces lo castigaban permanentemente, lo mandaban a Victoria, a los penales de aislamiento, a Basilio Garrillo, a mí patrocinado. Y yo presenté una demanda por las torturas que había sido sometido Carrillo cuando lo detuvieron, que fueron brutales, lo dejaron en estado prácticamente agónico, hasta la Cruz Roja lo pudo determinar. Y curiosamente, esto era el año 88, cae en manos de una jueza, Dobra Luksic, que tuvo el coraje de decir, me mandan los nombres de quienes detuvieron a Basilio Carrillo y no las chapas, porque lo que hacían era mandar Juanito de los Perales, ya da lo mismo. Entonces ella exigió, me mandan los nombres reales de quienes fueron las personas que detuvieron a Basilio Carrillo y que habían sido miembros de investigaciones. Pero era la CNI en ese momento que actuaba al interior de investigaciones con una unidad que se llamaba Brigada Investigadora de Asalto. Bueno, y los interroga y decide, una cosa que es primera vez que ocurre, encargar los reos. En esa época, estamos hablando del sistema procesal antiguo, encarga reo a 5 funcionarios de la Brigada Investigadora de Asalto por el delito de tormentos aplicados a Basilio Carrillo. Y eso generó en investigaciones un escándalo. Declaraciones del director, que era el general Paredes, que esto era un escándalo, que era una persecución, que teníamos los abogados de derechos humanos y esta jueza, tácala, y que esto significaba dejar a la ciudadanía en la indefensión. Bueno, al día siguiente que ellos emiten ese comunicado, ingresan a mi casa sujetos de civil no identificados y asesinan a la chica que me ayudaba en la casa, 21 años, Sofía Yáñez, embarazada de 2 meses, y la degüellan. ¿Cómo? Y no se llevan nada de la casa. Uno se queda sin palabras cuando escucha ese relato, ¿no? Porque es una forma de amedrentamiento finalmente para usted. Era absolutamente, pero además mira todo lo que hay detrás de eso, la bestialidad que hay. O sea, pretender además que Sofía era como una prolongación mía, porque trabajaba en labores domésticas en mi casa. O sea, todo eso y además hacer esto que lo hace la mafia. O sea, un mensaje para mí, para amedrentarme a mí a través del asesinato de una chica de 21 años. No les importa nada. ¿Y usted ahí toma la decisión de irse? En realidad no la tomo yo, la toma la vicaría. O sea, cuando se ocurre esto, en la vicaría realmente se asustaron. Y la Madame Mitterrand, que en ese momento tenía una fundación en Francia, me envía una invitación así y yo salgo con Germán en 4 días a París. Yo no quería, pero la familia de Carlos, todos insistieron y nos fuimos a París. O sea, una cosa insólita, ya había sido un plebiscito, en fin. Pero hay que recordar que después de la elección, incluso el presidente de Erwin asesinaron a G. Carnegie en la calle. Es que claro, uno podría pensar que después del plebiscito la cosa se tranquilizó, pero claramente no fue así. ¿Y vuelve usted después? Yo vuelvo de París como a los 3 meses, porque ya me resultaba insoportable estar afuera. Mi hijo se va a Canadá, donde está mi cuñado, el que yo mencioné, que era médico, porque no querían que volviera a Chile.
Y ahí me reincorporé a la vicaría, en fin, me cambié de casa. Diputada, avancemos porque su historia es tan larga. Es tan larga. Llega a la Cancillería, trabaja en la Cancillería precisamente en el momento en que Pinochet es detenido en Londres. Sí. ¿Y usted ahí tiene diferencias con el gobierno cuando intentan traerlo a nuestro país? Sí. Mira, después de terminar la vicaría, que nosotros hicimos el gran libro rojo la vicaría, con todos los antecedentes de los detenidos desaparecidos, que fue fundamental para la Comisión Rettig después, yo me fui a El Salvador, a la misión de Naciones Unidas en El Salvador. Ahí estuve en la misión de verificación de los acuerdos de paz en El Salvador. Y después de eso llegué a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores como abogado. Poco tiempo después, el canciller Mariano Fernández me designa directora de Derechos Humanos de la Cancillería. Y poquito después paso a ser la directora jurídica subrogante, porque el director jurídico titular había enfermado gravemente. Y el 16 de octubre del año 98, siendo yo la directora jurídica y estando en Nueva York en la Asamblea General de Naciones Unidas, me entero de la detención de Pinochet en Londres. Bueno, me comunico con el canciller, José Miguel Insulza, que yo le tenía un gran afecto y un gran respeto, y tuve una situación que no se sabía mucho qué se iba a hacer, hasta que en definitiva, ¿no es cierto?, deciden invocar una supuesta inmunidad diplomática de Pinochet, que no la tenía. No tenía inmunidad, pero una cosa es tener pasaporte diplomático, otra cosa es tener inmunidad diplomática, pero bueno. Y yo además era creyente en la causa contra Pinochet en Chile. Y entonces a la semana vuelvo a Santiago, converso con el canciller, le explico que para mí es absolutamente imposible seguir en la dirección jurídica porque el gobierno ha decidido rechazar el concepto de la jurisdicción universal de las violaciones de derechos humanos, porque en virtud de ese principio es que a Pinochet se le detuvo en Londres. Ese argumento de que los crímenes deben ser juzgados en Chile, que nuestro país tiene la jurisprudencia para realizar eso en territorio nacional. ¿Qué le pasa a usted con ese argumento? Es que ese es un argumento falaz, ¿te fijas? Porque la comunidad internacional, de la civilizada, digamos, de la cual nosotros supuestamente formamos parte, crea una arquitectura mundial de muchas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, en qué se basa eso. Dice, señores, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se cometen por agentes del Estado son crímenes de lesa humanidad. Y esos crímenes no prescriben, no se pueden amnistiar y es obligación de todos los Estados juzgar, condenar a quienes son los responsables de esos crímenes, porque es de jurisdicción universal. O sea, quienes firmaron esos tratados, todos tienen la obligación de juzgar a un criminal de lesa humanidad, aunque que sea detenido en Londres, en Dublín, en París, en Bruselas. Ese es un principio básico. Y ese principio de jurisdicción universal es lo que permitió, entre otras cosas, que Naciones Unidas, a lo largo de todo el periodo de la dictadura, dejara a Chile transformado en una suerte de Estado fallido, porque tuvo condenas año tras año de la Comisión de Derechos Humanos y de la Asamblea General de Naciones Unidas. Diputada, bueno, llega Pinochet de Londres, se aluden ciertas condiciones de salud que lo imposibilitaban de enfrentar un juicio y él llega de la silla de ruedas y se para y saluda a la gente. ¿A usted eso le dio más fuerza para luchar por el desafuero que finalmente se consigue? Es que nosotros siempre supimos que todo esto era una farsa, po. O sea, los abogados de derechos humanos, los familiares, siempre optamos por la vía internacional. Nosotros queríamos que fuera extraditado a Madrid, porque ahí teníamos garantía que iba a ser juzgado. Y además la Cámara de los Lores dijo, no señor, este señor no tiene inmunidad diplomática, por lo tanto va a ser extraditado. Entonces, entre los recursos que iban a presentar, iban a pasar años, ¿te fijas? Pero nosotros sabíamos que si volvía a Chile, tenía un grado de impunidad no menor garantizado. Entonces, cuando todo esto fue una farsa, o sea, el ministro del Interior, te fijas, desconoce la resolución de la Cámara de los Lores, Jacques Straw, porque se lo pide el gobierno, y se asilan en un resquicio legal en que Pinochet aparece que estaba gravemente enfermo y con senilidad total. Y todo eso era mentira, por supuesto.
Entonces, esto que se paró, para mí no fue ninguna sorpresa, para ninguno de nosotros. Tanto es así que cuando partió el avión desde Londres trayéndolo de vuelta, nosotros, los abogados querellantes, ingresamos ese mismo día y a esa misma hora la petición de desafuero de Pinochet. Diputada, esto se logra finalmente en el año 2000, y bueno, después Pinochet fallece y no es condenado. Pero eso, de alguna manera, fue forjando lo que se vino para después a usted en su carrera política, por ejemplo, ¿influyó en algo a la hora de llegar aquí al Congreso? ¿Cómo fue ese proceso? No, aquí ¿No? Nunca me he planteado carreras políticas, Ya. ni siquiera el concepto lo uso. Porque yo fui siempre militante del movimiento de derechos humanos, te fijas que siempre fue una cosa mucho más épica y colectiva. Y bueno, sí, para nosotros el logro de que lo hayan desaforado fue un éxito, por supuesto, y que lo confirmara la Corte Suprema. Entonces eso fue realmente un avance importantísimo, importantísimo, a tal punto, te fijas, que también sabíamos que inventar alguna enfermedad mental para que lo declararan inimputable, eso lo sabíamos, lo teníamos clarísimo que iba a ser así. Pero fue desaforado, fue procesado por el juez Guzmán, ¿te fijas? Fue encargado reo como autor intelectual de los crímenes de la caravana, y eso, por cierto, para el movimiento de derechos humanos fue una satisfacción enorme. Y es un hecho, además, que no solo nos satisfacía a nosotros, es un hecho que aceleró la transición. Porque a partir de ahí, el Poder Judicial comienza a cambiar su criterio de no hacer nada a realmente investigar y aplicar el derecho internacional de los derechos humanos en las causas. Diputada Carmen Hertz, ¿por qué decidió postularse a diputada por el Partido Comunista? Bueno, no me postulé yo. ¿La postularon? Ya, me postularon. Me postulé. Bueno, es que esto es largo, te fijas, es decir, después de la Cancillería, después que renuncié a la Cancillería, seguí trabajando en la Corporación de Reparación y Reconciliación, después fui embajador en Hungría, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y con concurrencia en Bosnia, después volví, asumí la Dirección de Derechos Humanos de nuevo de la Cancillería, y renuncié cuando, por cierto, salió el gobierno de Piñera. Y esta petición se me hace. Y bueno, la verdad es que en lo concreto yo no estaba en mis planes, no tenía que ver con la cultura política que yo tengo, porque la cultura mía es una cultura de proyecto colectivo, ¿ya? Absolutamente. Entonces me encontré con lo que es aquí la política hoy, que me sorprendí, y acepté en definitiva a última hora. Porque había rechazado, o sea, había agradecido, porque era realmente un honor, en fin, pero no quería yo eso. Pero en definitiva lo hice, porque era un proyecto también colectivo. Eso fue, sí. Y ya está en su segundo periodo, y ahora la tenemos aquí como vicepresidenta de la Cámara. Sí. ¿Cuál es su proyección? ¿Cómo ve usted este cargo, estar en conjunto con el diputado Cifuentes, la diputada Chicardini, en la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, en un momento como este también, que es bien convulsionado, digámoslo? Sí. Mira, yo creo que este acuerdo va más allá de ser un acuerdo administrativo. Yo creo que fue una señal política potente de unidad. Entonces, mi percepción de lo que nosotros tenemos que hacer como Cámara es fortalecer la institucionalidad democrática. O sea, el poder legislativo es una parte fundamental del Estado democrático. ¿Y por qué? Porque los principios de la democracia, como también de los derechos humanos, hay una pretensión de ciertos sectores de socavarlos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy firmes en asumir nuestra responsabilidad democrática, en, además, como somos con el gobierno colegislador, acelerar, ¿no es cierto?, agendas que estén dando respuesta a las demandas ciudadanas. La agenda de seguridad, la agenda de probidad, la agenda de demandas sociales. Y estar en ese camino, te fijas, juntos y sin ninguna vacilación. Diputada, ¿cómo quiere usted ser recordada? ¿En su paso por la Cámara o en la vicepresidencia? ¿Le gustaría dejar un legado? No, lo encuentro medio pomposo eso, mira. Yo creo que los legados se dejan independientemente de lo que se quiera o no se quiera. No. ¿Quizás Carmen Hertz, gran defensora de los derechos humanos? Eso me resulta más próximo y más familiar.
Muchas gracias, diputada Carmen Hertz, por abrirnos su vida, por abrirnos su oficina y por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y por haberme contactado. Gracias. Nosotros ya nos comenzamos a despedir agradeciéndoles como siempre por vernos en una nueva edición de Perfiles y nos reencontramos próximamente. Que estén muy bien.